mis hermanos, nuevamente les saludo, el Señor les bendiga, me alegra mucho verlos hoy, ver la iglesia presente a pesar de las inclemencias. ¿Sí se dice así? Inclemencias del clima. A pesar del agua, vamos a decirlo así, a pesar del agua, ¿cierto? A pesar del agua, muchos los cogió en el camino, tocó devolverse, otros llegaron mojados. ¿Cuántos llegaron mojados? Excelente. Y otros se vinieron puntuales y quedaron sequitos porque empezó a llover a las 6, ¿cierto? Por ejemplo, yo perdí 5.000 del mototaxi, por lo que hubiera salido 5 minutos antes. Bueno, mis hermanos, les cuento que estoy muy nervioso. Y bueno, gloria a Dios, porque vengo y me subo en este lugar con temor y temblor, sabiendo que la palabra que hoy quiero compartir viene de parte de Dios. Yo sé que es de parte del Señor, y ayúdenme orando para que no sea mi humanidad compartiéndose a ustedes, sino que sea el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tal si cierra sus ojos donde está y me acompaña en esta oración? Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Señor. Ya cae la noche, Dios mío, de este día precioso que nos regalaste, y tu misericordia, Señor, ha sido real en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tenernos en este lugar. A pesar del clima, Señor, estamos aquí. Nada nos impidió venir a este lugar, y hoy oro en el nombre de Jesús para que la palabra que tú has sembrado primeramente en mi corazón, hoy, Señor, sea sembrada como semilla en buena tierra en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presente. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que esta palabra hable a nuestra vida, para que esta palabra exhorte nuestro corazón, Señor, para que, Dios mío, esta palabra transforme nuestra mente. Coloco este tiempo en tus manos, creyendo, Señor, que será de mucha bendición para toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le regalamos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este mensaje que le he puesto por nombre La verdadera vid. ¿Cómo se llama? La verdadera vid. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer del verso 1 al 5. Es un texto demasiado conocido, diría yo que muy conocido, es una parábola. Vamos a leer una porción de ella, y quiero que hoy profundicemos en esta parábola. Muchas veces tenemos las escrituras y creemos que ya leímos un texto y lo comprendimos, pero cuando entramos a escudriñarle, cuando le sacamos el tiempo de queremos estudiar este pasaje, queremos ver qué más riquezas encontramos en él, nos sorprendemos. Yo me sorprendo cada día, cada vez que estoy preparando un mensaje, sea para venir a predicarlo, o para el grupo de jóvenes, por algún lugar en el que deba ir a compartir la palabra, un GCI. Créame, la palabra me sorprende, y yo le invito para que así sea con cada uno de ustedes, que usted saque tiempo para escudriñar la palabra y poder escarbar y cada vez ir profundizando más en la riqueza que es la escritura. Amén. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a Juan 15, capítulo 15, de versículo del 1 al 5. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. ¿Cuántos habían leído este pasaje antes? Muy conocido, creo que es de esas parábolas que casi siempre tenemos como en la mente, en la memoria. Vamos a entrar un poquito en contexto de este pasaje.
Resulta que cuando el evangelista Juan escribe esta porción de la escritura, esta parábola tan preciosa, ya habían pasado muchas cosas. Prácticamente era el principio del fin del ministerio de Jesús. O sea, esta palabra es la última parábola que el Señor habla con sus discípulos antes de llegar la pasión. El Señor les menciona esta parábola solamente a los 11 que iban a permanecer. ¿Por qué? Porque Judas ya se había ido. O sea, esta palabra es después de la última cena. Y esto tiene gran relevancia para el texto. ¿Por qué? Porque recuerden, las últimas palabras de una persona tienden a ser palabras de mucho valor. Cuando usted tiene un familiar enfermo y ese familiar tiene la posibilidad de hablar con usted, muy posiblemente ese familiar, si está en su lecho de muerte, le va a decir cuánto lo ama, le va a decir o le va a pedir perdón por lo que pasó en su vida, ¿cierto? Le va a dar un consejo: mi hijo, haga esto, ¿cierto? Y estamos hablando de algunas de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, no completos porque ya Judas no estaba, pero a sus 11. Y es muy valioso porque el Señor en esta palabra está entregando algo tan valioso que vamos a ir mirando a continuación. Está entregando un tesoro, algo tan delicado que muchas veces lo pasamos por alto. Muchas veces leemos el texto y no nos damos cuenta de que el Señor prácticamente le está diciendo a sus discípulos: miren, la forma en que funciona todo esto del reino de los cielos es esta. La forma en como yo trabajo es esta. La forma en como mi Padre trabaja es esta. Y ustedes son esto. Ya vamos a ir evaluando cada uno de los puntos, pero es muy interesante que sepamos esto. Jesús le dice a sus discípulos esto en tiempos finales y en un momento muy duro para Jesús, porque Jesús ya tenía una carga emocional, espiritual muy violenta, podemos decirlo así, porque el Señor sabía lo que iba a padecer. Todos sabemos lo que padeció Jesús, y el Señor sabía lo que iba a padecer. O sea, el Señor ya estaba preparando el camino para su muerte y trae esta parábola tan preciosa. Pero también hay algo interesante, y es que esta palabra de yo soy la vid verdadera es uno de los 7 yo soy que Jesús menciona en el Evangelio de Juan. ¿Cómo así? El Señor Jesús en la escritura de todo el Evangelio de Juan dice 7 veces yo soy. Yo soy diferentes cosas. ¿Ustedes han escuchado? Por ejemplo, algunas: yo soy, ¿cómo? El buen pastor. Otra: yo soy la puerta. Bien. Yo soy el pan, ¿sí o no? Yo soy, exacto, el camino, la verdad y la vida. Vamos a verlas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última, y vamos a tocarla hoy: yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid verdadera. Todo esto que el Señor menciona, esos yo soy, están hablando del carácter, de la esencia de lo que es Cristo en el reino, de lo que es Cristo espiritualmente hablando. El Señor acá se está refiriendo con estas parábolas o con estos ejemplos, con estos símbolos, a lo que Él representa para nosotros en el reino, para lo que Él representa como el Señor. Y la vid es la última. Vamos a analizar un poco. Listo. Yo estoy muy emocionado con este tema, así que yo espero que usted también esté ahí pegado. Algunos dirán: este tema ya lo hemos visto, pero profundizarlo un poquito no está de más. Amén. Listo, vamos bien. Vamos a tocar 4 elementos claves que se tocan en este pasaje. Este pasaje habla de prácticamente un tema de agricultura. Hoy estamos todos agropecuarios, como dicen los muchachos. Hoy vamos a hablar de 4 temas: la vid, el labrador, no el perro, sino el que labra la tierra. ¿Listo? El labrador,
los pámpanos y el fruto. La vid, el labrador, los pámpanos y el fruto. Y nos vamos para la casa. Listo. Y vamos a comenzar con la vid. La vid, dice el versículo 1 del capítulo que estábamos leyendo: yo soy la vid verdadera. Y a mí inmediatamente se me viene a la mente una pregunta. Y es: si Jesús es la vid verdadera, ¿hay una falsa vid? ¿Qué dicen ustedes? Digan sin miedo, no sé. No, diga sí o no, diga, ¿creen que hay una falsa vid? Sí. Algunos dicen, no hay una falsa vid. Excelente, hermano, porque me tira el mensaje. Sí hay una falsa vid. Sí hay una falsa vid. Y en el contexto que lo estamos leyendo, Jesús le está hablando a sus discípulos de que Él es la vid verdadera. Significa que Él está diciendo: vea, ya no pongan la mirada en la falsa vid, ahora pongan la mirada en la vid verdadera, que soy yo. Yo soy. Y para eso vamos a leer un pasaje. Lo voy a leer, ustedes van a estar ahí muy atentos. Es Isaías 5 del 1 al 7. Isaías 5 del 1 al 7. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. O sea que ¿cuál era la falsa vid? Israel. ¿Cuál es la falsa vid? Israel. ¿Cómo así, William? ¿Usted qué se está metiendo? En el evangelio, en la palabra, en lo que dice la verdad de las escrituras. La falsa vid es Israel. Lo que el Señor le está diciendo: ya no ponga la mirada ahí en esa falsa vid, ya no se conecte con esa falsa vid, ya no haga parte de esa falsa vid, porque el pueblo de Israel fracasó. ¿El pueblo de Israel qué? No lo digo yo, lo dice la escritura. Hay algunos que de pronto se van a sentir un poquito aludidos a esto, porque hay gente que aún quiere replicar cosas del pueblo de Israel, sabiendo que el pueblo de Israel fracasó. Con eso no estoy diciendo que para el pueblo de Israel no hay promesas en el fin de los tiempos. El pueblo de Israel hace parte del mundo y todo el mundo tiene posibilidad de salvación. Pero como dice el texto, el pueblo de Israel ya no es la vid. ¿La vid es quién? Jesús. Y mire, Israel, perdón que me volví, pero Israel aquí es representado como una viña con numerosas vides, o sea, con muchas plantas. Estamos hablando de un cultivo. Esa es Israel, que a pesar de todos los cuidados que Dios le dio, en lugar de uvas, había dado uvas silvestres. Escuchen esto: cuando la Biblia habla de uvas, está hablando del fruto bueno, uvas. Cuando habla de uvas silvestres, está hablando del fruto defectuoso. O sea, que fruto que no sirve para nada, un fruto que no tiene buen sabor. Entonces, cuando está diciendo: yo le puse toda mi atención a esta vid, a este viñedo, a este cultivo, y lo que me dio fue fruto malo, fruto amargo, fruto que no sirve para nada. ¿Estamos claros hasta ahí? Y usted dirá: William, ¿por qué? Vea, vamos a hacer un pequeño resumen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor, por allá en el Éxodo podemos ver que el Señor libera al pueblo de Israel de manos de ¿quién? De los egipcios, de Faraón, y hace
hazañas, prodigios, milagros poderosos, plagas sobre ese territorio que no tocaban a los israelitas, abre el mar y permite que ellos pasen en seco y los lleva al desierto. Después en el desierto el Señor los cuida, el Señor coloca nubes sobre ellos en el día y columna de fuego en la noche. En el día para que no mueran de calor, en la noche para que no mueran de frío. Trae maná del cielo, trae comida, carne del cielo también. Les alimenta, les da agua en medio del desierto. Después les permite que entren en Canaán, en la tierra prometida. Tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. ¿Cierto? Derriba los muros, las murallas de Jericó. Ahí estamos viendo las imágenes. Acuérdense, los que han leído la palabra. Oiga, y entran ahí, empiezan a habitar en esa tierra y les permite que construyan un templo, como el tabernáculo que construían en el caminar los 40 años en el desierto. Tenían un tabernáculo y arrancaban de aquí y se iban con el tabernáculo y lo montaban acá, y ahí estaba la presencia de Dios todo el tiempo acompañándolos. Y después les dice: van a construir un templo. Les permite construir un templo tal cual como el tabernáculo, pero en dimensiones mucho mayores y mucho más esplendoroso, con mejores materiales, una cosa impresionante. Todo eso lo hizo el Señor. Usted dice: el Señor es un padre consentidor, es un padre que cuida a sus hijos, a su pueblo. Y aún así el pueblo de Israel falló en el propósito, porque ¿sabes qué? Todo lo que Dios quería con todo lo que hacía era que el pueblo se comportara según su carácter. Ese carácter de un Dios justo, poderoso, bueno, amoroso, de un Dios que era recto. Pero por el contrario, ellos empezaron a tener las prácticas de dioses paganos. Empezaron a hacer lo que las otras naciones que digamos eran malas, que hacían lo malo delante de Dios, ellos empezaron a hacer eso. ¿Cómo quedó el Señor? El Señor los eligió como pueblo para que ellos fueran el ejemplo a seguir, y ellos siguieron un ejemplo incorrecto. Y si nos vamos un poquito más allá, luego el Señor envía a su Hijo y el pueblo de Israel lo crucifica. El peor acto que ha cometido la humanidad fue haber crucificado al Hijo de Dios. Con todo esto, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel falló o no falló? Falló. Si no le gusta, al final nos damos la mano, pero falló. El pueblo de Israel falló, y por ende dice Jesús en esta parábola: yo soy la vid verdadera. Mire, ¿cuál sería la respuesta de Dios después de la falla de la falla de Israel? O sea, después de que lo descarta Israel, ¿creen que Dios iba a buscar otro pueblo? Pues Dios crea otro pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia, ¿cierto? La iglesia. Pero ¿creen ustedes que sería correcto o que sería lógico que el Señor entregue las mismas características que le entregó a Israel a la iglesia? Vean, les digo una cosa. La iglesia, la cristiandad, como religiosa y políticamente lo hemos llamado, ha cometido actos que aún ni siquiera el pueblo de Israel ha cometido o cometió. O sea, ha hecho cosas terribles también. Entonces sería un poco raro que Dios diga: ve, este pueblo me falló, le entrego las mismas características a este otro pueblo. O sea, ustedes ya van a ser la vid, ustedes ya van a ser mi vid, le dice al pueblo. No. ¿Sabes qué hace Dios? Lo que hace Dios es que dice: vea, yo mismo voy a ser la vid. El Hijo de Dios viene y se convierte en la vid de Dios en este mundo. Amén. O sea, a diferencia de Israel, Cristo expresa de manera perfecta el carácter del Padre. De tal manera que el único que puede hacer la afirmación de yo soy la vid verdadera es ¿quién? Es Jesús. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Amén. Si alguno está perdidito, se ve la repetición luego en YouTube. Oiga, pero escuchen, el único que tenía la autoridad para decir yo soy esa vid, yo tomo ese lugar, porque el mismo Padre me envió a tomar ese lugar, es Jesús.
Entonces, para que no creamos, no creamos nosotros que es que Israel fracasó, entonces la iglesia es la que tiene el valor que tenía Israel. Ya, Israel ya falló. Nosotros somos un pueblo, pero un pueblo diferente. Un pueblo diferente, un pueblo que falla, sí, pero nosotros tenemos a la vid verdadera, que es Jesucristo. Amén. Ya tenemos el primer punto, la vid verdadera. Ya sabemos que hay una vid falsa. Ahora hay otro personaje, ahora sí, un sujeto aquí que se menciona en la parábola, que es bien importante y lo vamos a ver, que es el labrador. ¿Quién? Y dice el versículo 1, en la segunda parte: y mi padre es el labrador. Listo. La palabra labrador en el griego es georgos, no Georgio, no, georgos. Georgos, no sé si lo pronuncio bien, pero así se lee, georgos. Y es una palabra compuesta por dos palabras, que es ge, que es suelo o tierra, y ergón, que es laborar u obra. En otras palabras, es el que trabaja la tierra, el que trabaja el suelo. Y me parece muy interesante, y quedémonos con esta idea que digamos, cambia un poco el panorama en cuanto al Padre, y es, en otras parábolas pasadas en la Escritura, en otras parábolas que Jesús menciona sobre viñedos, sobre cultivos, dice que el Padre es el dueño, que el Padre es el Señor. O sea, está diciendo como que Dios Padre es el dueño de los cultivos. Hay una que está, por ejemplo, en Mateo 21, 33 al 39, que dice algo así: que había un hombre, un señor que tenía tierras, que llegó y cultivó un viñedo, una vid, un viñedo. Bueno, la vid es el árbol, ¿cierto? El viñedo son muchos árboles. Listo. Entonces, el señor llegó y cultivó un viñedo, lo estableció, colocó una torre para vigilar, pero le dejó ese viñedo a cargo a unos hombres. Ustedes van a estar pendientes del viñedo y van a hacer que el viñedo dé fruto. Pero resulta que esos hombres se hicieron las cosas mal, y cuando el dueño del chuzo, como decimos nosotros, el dueño del viñedo, mandó a una gente a que fueran a reclamar: ¿qué pasó con el viñedo? Que lo están trabajando mal, que no le estoy viendo, que no está dando fruto. Esos hombres lo que hicieron fue golpear y aporrear a esos enviados. Lo hizo varias veces el Señor, pero luego dice que envió a su hijo. Él dice: a mi hijo sí le van a prestar atención, a mi hijo sí lo van a tratar bien y sí van a responder. ¿Qué hicieron con el hijo? Dijeron: llegó el hijo, matémoslo y quedémonos con la heredad para que el viñedo sea de nosotros. ¿Qué representa esto y qué acabamos de hablar? El pueblo de Israel tenía a cargo el dar el fruto que Dios esperaba de su pueblo. Y lo que hicieron fue pervertir ese fruto, o sea, dar fruto malo. Y cuando Dios Padre envía al Hijo, lo mataron. Escuchen, los encargados de que el viñedo estuviera óptimo, estuviera en buenas condiciones, eran los líderes religiosos de ese tiempo, los líderes espirituales, los jueces, los reyes, los profetas, los sacerdotes. Ellos tenían que encargarse de que el pueblo diera fruto. Así lo había establecido el Señor, pero fracasaron. Entonces, ¿qué me parece muy interesante aquí? Que el Señor en esta parábola dice, ya no dice mi padre es el dueño del viñedo, sino que dice mi padre es ¿qué? Es el labrador. Y el labrador es la persona que se ensucia las manos, que mete el asadón. No sé cómo será el tema de los viñedos, cómo se trabajará, pero hagamos de cuenta un asadón, siembra, está pendiente, ¿sí o no? El labrador es la persona que se encarga de que haya productividad. Y en este caso hay que tener el interés puesto en esta palabra de que Dios Padre es el labrador, porque Él está atento a nuestra prosperidad espiritual. ¿Amén? ¿Está atento a qué? Nuestra prosperidad espiritual, a fin de que nosotros cada día
seamos más fructíferos, o sea, que demos más fruto. Entonces, mis hermanos, estamos bien entendiendo de que ya el Padre no es el dueño simplemente que le entrega a otros, sino que ya es el labrador que se encarga de que dé fruto. Y hay una gran diferencia. ¿Cuántos aquí tienen negocios? Bueno, eso, mi hermano, vea. Por ejemplo, mi hermano tiene un motocarga, ¿sí o no, mi hermano? Y mi hermano tiene un motocarga. ¿Quién maneja mejor ese motocarga? ¿Otra persona o usted? Ah, mi hermano, ¿sí o no? Porque él cuida lo suyo. Hermano Amadeo, ¿sí o no, mi hermano? Yo cuido lo mío. El que yo tengo cualquier cosa, un consultorio odontológico, no hay como yo que lo trabajo porque es que yo entiendo cómo es la movida, ¿sí o no? Y cualquier otro tema aquí. Pero tengo una barbería, yo sé cómo funciona. Tengo una panadería, yo sé cómo funciona. Listo, puede haber personas que lo trabajen bien, pero es un negocio. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en esta parábola. Dios Padre se encarga directamente de labrar, de cuidar. ¿Y cuál es la función del labrador? Vamos a mirar cuál es la función del labrador. El labrador tiene como función sobre la vid, 1, cuidar a cada pámpano. ¿Cuidar a qué? A cada pámpano. Ya vamos a ver qué es un pámpano. Segundo, podar todo lo que no produce fruto. ¿No está haciendo fruto? Vuela. Oiga, y corregir y limpiar para que haya más fruto. Esta rama está en el suelo, hay que levantarla, hay que ponerle un palito, ¿sí o no? Esto tiene demasiada hoja, demasiada maleza, hay que limpiarlo, ¿sí o no? Mucha hoja y poco fruto, hay que cortar hoja para que coja más fuerza el fruto. Entonces mire que Él siempre está vigilante a nuestras necesidades y comprometido con ellas. Él está comprometido con las necesidades del pámpano. Y les adelanto, spoiler, el pámpano somos nosotros. Diga al que está a tu lado, tú eres un pámpano. Yo soy un pámpano. Nosotros somos pámpanos. Somos pámpanos. Y escuchen esto, un dato importante del reino vegetal. Escúchenlo. La vid es una planta que requiere mucha atención. ¿Mucha qué? Iglesia, atención. Esa misma atención requiere muchísimo más. La vid requiere demasiada atención. Si se quiere obtener un fruto de calidad hay que ponerle mucho cuidado. Pero el labrador sabe lo que hay que hacer. Y aquí está la garantía del crecimiento de nosotros, de nuestro crecimiento. No solamente el crecimiento, sino también el rendimiento. Que si el labrador es Dios mismo, podemos estar tranquilos de que el Señor se va a encargar de lo que nosotros necesitamos para dar fruto. ¿Eso significa que me quedo quieto? No, eso significa que sé que el labrador, que es Dios, está trabajando a mi favor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso, yo me lleno de alegría cuando veo eso, porque podemos confiar en que Él sabe cuándo y cómo debe tratarnos en cada momento. Yo lo único que tengo que hacer es estar en Él. Lo único que tengo que hacer es estar conectado con Dios. Y así me voy a dar cuenta, Señor, ¿usted qué quiere? Ok, deje esto. Señor, usted, haga esto. Y ahí vea, fruto y crecimiento, productividad al 100, como se dice. Amén. Entonces, este es el Padre. Ya tenemos dos elementos importantes y es la parte de Dios. La vid es, no hemos aprendido es nada, bendito sea el Señor. La vid es Jesús. Nadie más podía hacerlo. Jesús representa el carácter del Padre. Perfectamente el carácter del Padre está representado en Jesús, porque Jesús es Dios y Él es uno con el Padre. Ahora, ¿quién es el labrador? El Padre. El Padre. Entonces tenemos el Hijo es la vid y el Padre es el labrador. Ahora, ¿dónde aparecemos nosotros? En el siguiente tema, que es donde quiero profundizar un poquito más. Los pámpanos. Tercer punto, los pámpanos, o sea, nosotros. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Bueno, mis hermanos, así como la vid es delicada, yo también un poquito de la garganta, entonces espere. Continuemos.
Nosotros en la historia, digamos en la parábola, somos incorporados como los pámpanos. Listo. Que conectados a la vid llevamos fruto para la gloria de Dios. ¿Para qué llevamos fruto? Para la gloria de Dios. De eso se trata. Voy a explicarle un poquito qué es un pámpano. Ya enseguida les voy a explicar qué es un pámpano para que usted como que no quede como loco. Pero en pocas palabras, un pámpano es como una ramita, que todavía no es una ramita. ¿Cómo así? Es como una ramita verde. Eso es un pámpano. Listo. Entonces, miren, voy a hacer acá una pequeña ilustración y es: Jesús es la vid y Jesús llega y extiende sus brazos. Él extiende sus brazos y Él nos quiere recibir. ¿Cuándo nosotros recibimos a Cristo? Cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cuando tú aceptas, crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, inmediatamente te debes conectar a la vid. Estás conectado a la vid, haces parte ya de la vid. Pero en sí, el tronco, la raíz y las ramas principales son Jesús. Nosotros venimos a ser retoñitos en el cuerpo de Cristo, en lo que representa a Jesucristo. Entonces, debemos resaltar esto: la vida espiritual del cristiano no está en las ramas. La vida espiritual del cristiano está en el tronco. A ver, yo me desenredo aquí para que ser claro con ustedes. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. O sea, podemos decir que el pámpano es la iglesia. Sí, el pámpano es la iglesia. ¿Sí o no? El pámpano es la iglesia porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero entonces, ¿el crecimiento espiritual está en la iglesia? No. ¿En dónde está el crecimiento? En Cristo. ¿Y Cristo es quién? La vid. Entonces usted no puede pretender que viniendo a la iglesia va a tener crecimiento y va a dar fruto. Usted se tiene que conectar a Cristo. Y el hecho de que usted venga a la iglesia no le está garantizando de que esté conectado a Cristo. Amén o ayayay. Escuchen, el crecimiento, la rica vida espiritual no está en las ramas, no está en los pámpanos, está en el tronco, está en la base firme que es Cristo. No está en la iglesia, está en Cristo. Entonces entienda esto: Cristo no está en la iglesia verdadera está en Cristo. Amén. Cristo no está en la iglesia. A veces decimos, es que Cristo está en la iglesia. Momentico. Usted está en la iglesia y usted está en Cristo, que es diferente. Y la iglesia debe estar en Cristo para poder estar dando fruto. Si nos cambiamos ese chip, yo creo que cambian muchas cosas. Porque la gente dice, es que yo ya estoy yendo a la iglesia, entonces yo ya estoy siendo cambiado. Usted está siendo cambiado cuando usted está en Cristo y Cristo está enviando todos esos nutrientes a usted y le está permitiendo dar fruto. La iglesia no cambia a nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Y nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. Nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. Es incapaz. La naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa, caída. Y Pablo lo dijo. O sea, nuestra naturaleza es mala. Pero hay una naturaleza espiritual que no es de nosotros, pero que nosotros nos podemos arraigar a ella para tener crecimiento. ¿Amén o no? Ahora sí vamos a ver qué es un pámpano exactamente. Vea, eso es un pámpano. A mi derecha, a su izquierda, mejor así, a su izquierda están los pámpanos. Vemos un pámpano sin fruto y un pámpano con fruto. Y después vemos los sarmientos. Vemos un sarmiento que tiene como unos hijitos más larguitos y después vemos uno que está más mochito. Ojo pues, y ahí está la clave. Un pámpano es una rama que todavía no es completamente rama, sino que todavía está verde, entonces no se ha vuelto leñosa. ¿Cuándo es leñosa? Cuando ya usted la toca y es como madera, ¿sí o no? Cuando usted le dicen, vamos a hacer un sancocho en el río, va, traiga madera, y usted lleva unas ramas verdes, ¿qué le van a decir?
Eso no sirve para nada. Te tiene que traer leña, madera, dura. ¿Sí o no? O sea, usted una rama verde, no, ¿qué hace una rama verde? Humo. Humo. Ay, no, un desorden ahí. Entonces, el pámpano como tal es un retoñito verde. Pero en ese retoñito verde que sale, crece las uvas. Ahí es donde crece el racimo. Ve, ahí lo podemos ver. Ahí crece el racimo. Pero hay pámpanos que no dan fruto. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque hay pámpanos estériles y hay pámpanos frutales. Es decir, como en la vida cristiana, en la iglesia, hay cristianos verdaderos y hay falsos cristianos. ¿Hay falsos qué? El Señor se refirió expresamente todo aquel que no lleve fruto. Y eso incluye a cualquier persona que pretenda que es cristiano, pero que su forma de vida no demuestra lo contrario. Si una persona dice, es que yo soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana. ¿Quién dijo? Se puede ser cristiano, sí, pero un cristiano falso. Si una persona viene a la iglesia, pero no ha cambiado su antigua manera de vivir, sigue siendo un grosero, sigue siendo un altanero, sigue siendo un vulgar, sigue siendo una persona peleona afuera, y no ha cambiado absolutamente nada, significa que no está dando fruto. Por ende, es un falso cristiano. ¿Amén o no amén? Eso muchas veces no lo decimos aquí, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si a veces tratamos con tanta delicadeza las cosas, la gente no se mueve. Y la idea es chapalearlo un poquito usted en esa silla para que usted diga, pucha, yo soy de esos que dice William, yo no he cambiado pero nada. Solamente una falsa piedad, una apariencia externa que usted, en la puerta, hola hermanito Luis, y usted entra en la santidad, pero en su casa sigue siendo un sinvergüenza. Eso es un falso cristiano. Es un falso cristiano. Escuchen, si no permanecemos en Cristo, el Padre no puede trabajar en nosotros. Entonces a veces decimos, es que William, entonces si el Padre es el labrador, ¿por qué no me hace que yo cambie? Papi, porque si usted no está en el árbol, el Señor no puede meter la mano. Si usted no está en Cristo, el Señor no puede trabajar en usted. La única manera que el Padre trabaja en usted es si usted está en Cristo. Amén. Oiga pues, hay algo muy interesante, y ya voy para la segunda parte. Usted, ¿para qué me puso esas dos ramas ahí? Ya voy. Hay algo dentro de el cultivo de la vid y de los viñedos que se llama la poda de fructificación. Ojo pues, me tocó volver al año 2010-2011, que me gradué como tecnólogo agroambiental, para estudiar esto. Hice un esfuerzo, mis hermanos, por ustedes. No volví a los libros desde entonces. Y empecé a leer y yo decía, yo he escuchado este término, no me acuerdo qué es, pero yo lo he escuchado. Pero entonces luego refresqué y empecé a conectar un montón de cosas. Y resulta que la poda de fructificación es una poda que se hace una vez al año. Los mejores viñedos del mundo están en las zonas donde hay estaciones: invierno, otoño, verano, primavera, ¿sí o no? Por ejemplo, Chile, Argentina, acá en Sudamérica, Estados Unidos, Italia, en Europa hay muchos viñedos. Los mejores vinos del mundo salen de allá. Y resulta que hay una vez en el año que llegan a hacer la poda de la fructificación. Y les cuento un poquito cómo es el tema de la vid y de los viñedos. La vid es un árbol que es de una madera rugosa, como una enredadera. La vid es una enredadera prácticamente. Si usted la vid la deja crecer libremente, puede crecer hasta 30 metros. 30 metros es como de aquí a donde venden arepas de carne desmechada, Nelson. O sea, es una cosa impresionantemente larga. Y eso se llena de hojas y eso corre. Una enredadera, o sea, es una enredadera, déjela un año sola y verás cómo se expande. Así es la vid. Pero resulta que lo que hace el labrador, los que cuidan la vid, es que las podan.
y queda un arbolito así chiquitico, bajito, puede ser más o menos así, puede ser más así, pero queda un árbol pequeño. ¿Qué pasa? Escúcheme en esto. Cada poda supone infringirle a la planta una herida. Supone cortar partes a la planta que van a aporrear la planta. Y cuando usted aporrea una planta, cuando usted le hace una herida a una planta, ¿sabe qué es lo que hace la planta o el árbol? Se estresa. ¿Qué? William, ¿qué? ¿Cómo que se estresa? Pues yo no estoy hablando de emociones. Ay, el árbol, ay, me metieron un machetazo. No. Estoy hablando de que las plantas son seres vivos que también sufren estrés porque tienen sistemas nerviosos, o sea, tienen sistemas dentro de su composición, que es como un sistema nervioso para nosotros, que hace que el árbol, ¿sabe qué? Cuando usted le mete un árbol un machetazo a un árbol, o cuando usted le empieza a sacudir, a cortar ramas, el árbol lo que tiende a hacer es a florecer y a dar fruto por supervivencia. Porque dijeron, hasta aquí llegué, voy a dar lo mejor de mí, y saca todo ese material genético que tiene y sale a la luz los frutos. Pero cuando las personas saben manejar los cultivos, las personas saben en qué momento deben aplicar esas heridas. No es que van a llegar a mochar en todo momento, no. Hay un momento, un tiempo determinado en el año donde se hace la poda, volviendo a la vid. Y resulta que cuando usted corta, los tallitos que usted deja corticos empiezan a florecer y a dar los pámpanos. Cuando un pámpano florece, cuando un pámpano tiene la cantidad de hojas correctas y da buen fruto, los pámpanos quedan como la ramita, la tercera ramita, así, queda como con unos hijitos. Y el labrador se da cuenta de que esa es la que sirvió. Entonces, la rama estaba verde, y como pasa en el tiempo, porque permaneció en la vid, permaneció aferrada, se vuelve dura y pasa a ser como parte del tronco. Qué interesante eso. Y ya se deja de llamar pámpano y se convierte en sarmiento, como el apellido, Sarmiento. ¿Algún Sarmiento aquí? No se ofenda, que así es que de acá es donde viene su apellido, Sarmiento. Escuche, cuando pasa el tiempo del fruto y el labrador llega y saca todo el fruto, hay unas ramitas que quedan como las de este lado, estériles. Son los pámpanos que no dieron fruto. Si no dieron fruto ahí, significa que el próximo año no van a dar fruto. ¿Qué hay que hacer? Cortar. No se corta todo, se corta lo que no dio fruto. ¿Cobra sentido la parábola aquí? Cobra mucho más sentido. Y escúcheme en esto. Cuando yo les digo que hay que cortar, hay que podar, en el caso de la vid, debemos entender que no necesariamente significa que vamos a quitar algo malo. Mire, el árbol crece y tiene muchas hojas, pero a veces tiene tantas hojas que esas hojas le están quitando los nutrientes al árbol. ¿Y sabe qué toca hacer? Arrancar las hojas. ¿Las hojas son malas? No, las hojas producen fotosíntesis, que es un proceso a través del cual la energía solar se convierte en energía, en alimento para las plantas. Escuchen, y la vida de nosotros es algo así. La vida de nosotros, mis hermanos, Dios como labrador no siempre quita cosas malas de nuestra vida, ¿sabes? Dios a veces tiene que limpiar cosas que te están estorbando a ti para dar fruto. Mire, por ejemplo, cuando una persona tiene muchas capacidades, una persona es muy inteligente, una persona es muy capaz, una persona tiene mucha influencia, muchas veces Dios llega a quitar eso, porque ¿sabe qué? Dios sabe que eso está enalteciéndote, que eso te está haciendo sentir orgulloso, y ese orgullo no te deja dar fruto. Entonces muchas veces el Señor va a llegar y va a cortar hojitas en ti. El Señor va a decir: ve, tú tienes algunos vicios, algunas situaciones, unas actitudes malucas, y el Señor va a llegar y va a arrancar. ¿Y sabes qué va a pasar con eso, mis hermanos? Eso va a doler. ¿Amén o no?
O sea, el Señor va a querer podarte a ti. ¿Para qué? Para que des más fruto. Y a veces eso va a doler. Así como el Señor empieza a quitar de ti pecados que son malos, esos sí son malos, es como que llega y tiene una plaga, tiene unas hojas que le están metiendo una enfermedad a la planta, hay que cortarla, eso sí era malo. También va a cortar cosas que tú creías que eran buenas, pero que no te están dejando respirar, que no te están dejando crecer, que no te están dejando dar fruto. Y eso el Señor lo va a cortar, y eso va a doler. Y escúchenme aquí, ¿cuál es la clave entre un cristiano verdadero y un cristiano falso? ¿Cuál es la clave entre un pámpano que da fruto y un pámpano que no? La clave está en que el pámpano que da fruto está dispuesto a permanecer aferrado a la vid a pesar de que le arranquen las hojas, a pesar de que lo poden. Pero hay otros pámpanos que no están dispuestos a ser podados. Y eso significa que en el momento en que viene la situación que se le está pidiendo, deje esto. ¿Sabes qué? Tienes una amistad que tal vez no es mala, pero estás pasando tanto tiempo con esa amistad que no estás teniendo tiempo para mí. Y el Señor empieza a cortarle. No, yo no estoy dispuesto a dejar la amistad. Se alejan de la vid, se alejan de Jesús. Y ahí es cuando el Padre no puede trabajar. ¿Amén o no? Entonces escuchen, Dios solamente no nos limpia del pecado, también nos limpia de algunas capacidades que tenemos, también nos limpia de personas y de relaciones que no nos están ayudando a crecer espiritualmente. Y mire, a veces nosotros llenamos tanto nuestra vida de tantas ocupaciones, posesiones materiales, relaciones, que nos empieza a saturar. Y mire, esto pasa hasta en la iglesia, mis hermanos. Esto me ha pasado a mí, es algo de lo que yo estoy trabajando. Yo a veces he estado en tantas cosas, dentro y fuera de la iglesia, creyendo que estoy produciendo fruto. Pero mentira, ¿sabe qué está haciendo todas esas ocupaciones? Absorbiendo mi energía para dar el fruto que Dios quiere de parte mía. Y eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que yo me enfoque en algo, que yo me enfoque en darle la gloria a Él. Y para yo darle la gloria a Él, muchas veces tengo que soltar cosas hasta la propia iglesia, porque es como un jugador de fútbol. El mejor jugador de fútbol del mundo, yo sé quién es, no voy a discutir acá con ustedes. Solamente les digo una cosa, es cristiano. Alessandro, oiga, herejías que digo acá, ¿sí o no? Quite, borren eso. Escuchen, si el mejor goleador de la historia, el mejor jugador de fútbol del mundo, es el mejor goleador, adelante le ponen un balón y ya lo está metiendo, el director técnico llega y dice: no, vengan, usted va a empezar a tapar. Ay, ¿por qué? Porque el mejor jugador del mundo es el que tiene la capacidad de jugar en todas las posiciones. ¿Usted qué creería? ¿Es verdad o no? ¿El mejor es el que es capaz de jugar en todas las posiciones o el que es el más experto en la posición en la que está? Mis hermanos, y así es muchas veces nosotros en la iglesia. Queremos estar metidos en todo, en vez de enfocarnos en lo que Dios nos ha preparado. ¿Ves? Si el Señor te ha dado un llamado, enfócate en ese llamado. Ay, pero es que se va a quedar sin este líder. ¿Sabe qué? El Señor va a levantar otro líder, pero ¿sabe lo que el Señor necesita? Que tú seas el mejor en el área donde estás, que tú seas el mejor en lo que estás desempeñando. Y puede que no sea algo en la iglesia, pero el Señor a ti te volvió o te creó con la capacidad de ser un gran administrador. Entonces tú tienes tus empresas y estás siendo de bendición para Dios con esa empresa, pero tú te empiezas a meter con un montón de negocios donde el Señor no te había llamado y empiezas a dejar de producir fruto por querer abarcar mucho. Y mire, muchas veces es inconsciente, pero hay personas, hay líderes, hay hermanos que a veces quieren hacer muchas cosas para aparentar. Y esos son esos pámpanos que tienen muchas hojas, pero poco fruto. Y ustedes de afuera le dicen: uy, qué mata tan linda como tiene hojas, pero ni una florecita, ni un ramito por ahí de uvas, ni nada. Allá dijeron por ahí. No se trata, mis hermanos, del esfuerzo dividido. Se trata del esfuerzo enfocado para que el Señor nos ponga a dar más fruto. ¿Amén o no?
Entonces, mis hermanos, lo que debo hacer es dedicarme a Dios y en perfeccionar mi llamado también. De eso se trata también, de ser un pámpano que da mucho fruto. Vamos avanzando, que yo me voy enamorando aquí. Oiga, mire lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escuchen, para permanecer primero debemos estar. ¿Sí o no? Si usted le dicen, mi hermano, quédese ahí sentado, primero que tiene que estar sentado. Lo primero que tiene que hacer es sentarse. Si nosotros queremos cumplir lo que nos está diciendo el Señor, permanecer en Él, primero tenemos que estar en Él. Pablo lo llamaba o lo mencionaba con un término que es estar en Cristo. ¿Cómo? Otra vez. Estar en Cristo. Y Pablo daba varias formas, varios símbolos, varias maneras de representar esto. Uno dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es Él. La cabeza y el cuerpo tienen que estar unidos para que funcione. Córtele la cabeza a alguien y pídale un favor a ver qué hace. No hay manera. También decía que hay que estar como los esposos. Esposo y esposa. Estoy hablando de un matrimonio saludable en donde ambos se someten a Dios. La esposa se somete al liderazgo de su esposo y el esposo se somete en amor, o sea, se entrega completamente por esa mujer hermosa que le dio. Eso es un matrimonio, eso es unidad, y eso es lo que el Señor a través de Pablo dice, eso es estar en Cristo. Un matrimonio es un misterio impresionante donde el Señor demuestra cómo es estar en Cristo. Y hay otra forma que es la piedra angular. Y la piedra angular era en la antigüedad, era la primera piedra que se colocaba para arrancar a hacer el trazo de una construcción. Entonces yo coloco hagamos de cuenta que este bafle es la piedra angular acá, y desde acá se traza todo. Acá va una pared, acá va otra, acá va una columna. Desde esa piedra angular se arrancaba todo. Si esa piedra era mejor, si esa piedra se quitaba, se embolataba la construcción. Eso es estar en Cristo. Es que Él sea el más importante, es que Él esté unido a mí como una sola carne, es que Él sea la cabeza, el que da las órdenes. Permaneced en mí. Y todo este tema se trata de permanecer y dar fruto. De eso se trata. Permanezca en Cristo, y para permanecer hay que estar. Mire, ¿cuál es el resultado de eso? Si un pámpano está conectado a la vid, y la vid es la planta que da uvas, ¿qué es lo que debe producir un pámpano? Uvas. ¿Qué da un naranjo? ¿Y un guayabo? Guayabas. ¿Sí o no? Si un cristiano está sujeto, permanece a Cristo, ¿qué es lo que debe dar? Cristianos. Oiga, no. Lo que hace la permanencia de nosotros en Cristo, escuchen, es que se expresa la esencia de quién es Cristo. En otras palabras, el carácter de Cristo en nosotros. Eso es el fruto. Mis hermanos, muchas veces nosotros creemos que el fruto es servir. No, el fruto no es servir. Servir es una consecuencia del fruto, pero el fruto es estar tan aferrado a Cristo que yo me empiezo a parecer a Cristo. Entonces yo ya soy un cristiano, que significa un Cristo pequeño. Nació un Cristo pequeño. No nació el niño Dios, no. El carácter de Cristo se expresa en mí y la gente empieza a ver que yo cambio, que yo actúo diferente, que yo soy más como Cristo. Que la gente no lo dice así, pero nosotros sabemos que cuando empezamos a dar fruto es porque Cristo se empieza como a salir por los poros, empieza a nacer el cristianismo real en mí. Amén. Entonces escúcheme, el Señor no está haciendo todo esto para que tú hagas,
Saquémonos de la cabeza que es que yo doy mucho fruto porque estoy en la alabanza, los sugieres y también estoy en la junta directiva de la iglesia. ¿Qué cuento? Tipo bien calidoso puede estar tocando un instrumento, recibiendo a la gente al mismo tiempo allá afuera. A la hora de la entrada, imagine, tocando la guitarra desde allá. Bienvenido. Con capacidades humanas se puede hacer. Pero si no está cambiando exteriormente, interior y exteriormente, su comportamiento, su forma de ser y de tratar a las personas, está muerto, está separado de Cristo, está separado de la vid. ¿Amén o no amén? Y escúcheme en esto: en el cielo no hay lugar para creyentes que son meramente nominales, creyentes que solamente asisten a la iglesia. En el cielo no hay lugar para creyentes que solamente vienen a sentarse en una silla. A más de uno le tembló todo. Escuche, en el cielo los lugares están separados para aquellos que dan el fruto del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Y por último vamos al fruto para que terminemos. Dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Todos los cristianos somos imperfectos. Vea, somos llenos de infinidad de defectos de todo tipo. Pero aún el cristiano más defectuoso debe producir algún tipo de fruto verdadero. Así sea el hermanito que toca arrastrar más, ese debe estar produciendo, así sea, un fruto. Debe estar dando algo de lo que Dios le está dando a él. Y miren estas dos frases. El fruto, escúchame aquí, el fruto es la única razón de la existencia del pámpano. Si no hubiera fruto, no hacía falta pámpano. O sea, el pámpano existe para dar fruto, porque el pámpano que no da fruto, ¿qué se hace? Se corta. El pámpano existe únicamente para una cosa: dar fruto. Y el fruto es la marca infalible del verdadero cristiano. Mis hermanos, el fruto es la única razón por la que usted ha sido rescatado del mundo, por la que usted ha sido traído a Cristo. No es para que usted venga y se siente aquí, no, es para que usted dé fruto. Si el labrador, que es el Padre, no encuentra fruto en el pámpano que somos nosotros, lo va a quitar. Un cristiano que no dé fruto es una contradicción. Un cristiano que no dé fruto es una completa contradicción. No podemos hablar de un cristiano si no da fruto. Y tal vez alguno está aquí pensando en otro hermanito. Yo le digo a mi hermano: no, esta palabra es para usted. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Si usted, mientras yo estaba predicando acá, estuvo pensando todo el tiempo: este hermanito, en usted hay un problema, mi hermano. En nosotros hay un problema si pensamos, mientras estamos sentados en la silla de la predicación, y estamos pensando en otro, porque la palabra es para mí. Diga: la palabra es para mí. Y escuche, les he hablado mucho de dar fruto. ¿Y cómo es ese fruto? ¿Cómo es ese fruto? El pastor Edwin nos habló en la prédica del miércoles del fruto del Espíritu. Y hay una naturaleza de ese fruto. Así como las naranjas dan naranjos. Los naranjos dan naranjas. Los aguacates dan ¿qué? Aguacates. El pámpano que está en la vid da fruto del Espíritu Santo. Amén. Y Gálatas 5, 22, 23 lo conocemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el pastor Edwin dijo algo que me encantó el miércoles, y es que el amor y el dominio propio, que en este caso la templanza es dominio propio, encierran todos los frutos. Todo fruto empieza por el amor. Si tú no tienes amor, no hay nada en ti. Así que si tú es la primera vez que vienes a la iglesia y entonces yo ¿cómo debo empezar?
empieza a orar al Señor para que dé amor a tu vida, dé amor por Él y dé amor por las demás personas. Empieza a perdonar, empieza a mostrarte amigo con los demás. Da amor, esté para el otro, sírvale al otro. Cuando usted arranca con el amor desencadena los demás frutos. Viene el gozo, viene la paz, viene la paciencia, viene la benignidad, viene la bondad, viene la fe, viene la mansedumbre. Cuando tienes los frutos del Espíritu, se sella con el dominio propio. Significa, usted ya tiene todos esos frutos, usted es capaz de dominarse a usted mismo. ¿Es usted? No, es la vid que te da la fuerza para hacerlo. Amén. Y el apóstol Pablo se refería a eso como el fruto del Espíritu Santo. Es la esencia de lo que es Cristo mismo. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que multiplicar. Nosotros tenemos que multiplicarlo a Él. Tenemos que multiplicar en nuestra vida quién es Él. Nosotros no tenemos que multiplicar nuestras capacidades, ni hacer algo acá en la iglesia para que nos vean. Vea, uno en la iglesia peca mucho por eso. Hace algo para que la gente lo vea. Pero eso está mal. Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Y ahí va a estar dando fruto. Cuando a usted no le interesa, usted puede hacer una cosa impresionante en la iglesia. Nadie se da cuenta, pero el Señor se dio cuenta y usted está tranquilo con eso. Súmese 3 uvitas ahí. Bien. Mis hermanos, en la palabra nunca se nos pide que vivamos la vida cristiana. Léase la Biblia de pasta a pasta. Usted nunca va a escuchar viva una vida cristiana. No, usted siempre va a escuchar que Cristo viva en usted. Nunca se nos pide vivir una vida cristiana, se nos pide que Cristo viva en nosotros. Porque ningún creyente, ningún cristiano puede vivir la vida cristiana por sí solo, porque la vida cristiana real es Cristo. Y ahí, mis hermanos, como leíamos ahora, donde Israel fracasó, es donde nosotros debemos dar testimonio de Dios. Nosotros debemos mostrar nuestra devoción a Él por medio de la obediencia a su palabra, a través de los frutos del Espíritu Santo. Y Dios quiere, mis hermanos, que nosotros llevemos fruto. Mire, si usted lee el texto, la palabra en ese texto del 1 al 5, vea, versículo 2 dice: lleve fruto al inicio. Después, al final de ese versículo 2 dice: lleve más fruto. Y en el versículo 5 dice: lleve mucho fruto. Lleve fruto, lleve más fruto y lleve mucho fruto. Y eso es un llamado para el que dice: yo estoy llevando fruto, excelente, pero el Señor quiere que lleves más fruto. Y el Señor quiere que lleves mucho fruto. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice que ese fruto permanezca. O sea, que ese fruto siempre sea constante. Por eso le decía, enfoquémonos, mis hermanos, en lo que el Señor nos creó. El Señor nos creó para algo. El Señor nos dio un propósito. Seamos los mejores en ese propósito para que demos más fruto. A veces queremos abarcar muchas cosas y estamos desperdiciando fuerza, estamos desperdiciando energía y estamos desperdiciando la capacidad que Dios nos da en el Espíritu para hacer algo que Él quería que hiciéramos, haciendo un montón de cosas, muchas veces solamente por figurar. El Señor me habla a mí con esto. Yo tengo que empezar a soltar un montón de cosas para enfocarme en lo que el Señor me ha llamado. Y así es el llamado para muchos hoy. Y para el que no ha empezado a dar fruto, lleve fruto. Empiece desde abajo. ¿Con qué? Con el amor. ¿Y cómo empieza? Con la palabra. La palabra es la que lo limpia a usted. El pasaje dice: ustedes ya están limpios porque han escuchado mis palabras. Y mire, la gente a veces piensa que uno tiene que pasar por situaciones, mejor dicho, llevado para que el Señor haga algo en uno. Falso, mi hermano. Si usted es sensible a la palabra de Dios, el Señor puede transformarlo a usted de una, sin necesidad que usted tenga que pasar una prueba. Pero es que nosotros somos necios. Y a nosotros nos encanta pasar pruebas. Y hay gente en la iglesia que son cristianos,
viven en pruebas y nunca han dado el fruto de esa prueba. ¿Sabe por qué? Porque no han permanecido en la palabra. Si tú no permaneces en la palabra, no vas a dar fruto. Tristemente. Termino ahora sí con esto. Versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano es vid cuando permanece en la vid. Cuando usted mira un árbol, usted no dice, ve una rama. Usted dice, ¿qué? Un árbol. ¿Sí o no? El pámpano es solo pámpano separado de la vid. Si usted ve un árbol y ve una rama en el piso, usted no ve esa rama en el piso y dice, ve un árbol. ¿Usted qué dice? Una rama. ¿Usted quiere ser llamado cristiano? Esté aferrado a Cristo para que pueda ser llamado cristiano. No por la gente, sino el día que el Señor esté juzgándonos a todos. ¿Por qué no servimos? No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque mire, ¿se acuerda ahorita que vimos la rama, sarmiento? El sarmiento como madera no sirve para nada, porque es porosa, porque es frágil, porque se quiebra. Si usted hace una silla con sarmiento, se termina estripando unas astillas en la nalga. No sirve para nada, porque si usted la utiliza como leña, ¿sabe? No sirve, porque se quema de una. No sirve para leña. No sirve para nada. Humanamente podrás hacer muchas cosas, podrás lograr muchas cosas, pero ninguna va a ser con un carácter eterno. Ninguna va a ser para la gloria de Dios. Y me encantó algo que dijo el pastor Joel la semana pasada. Él predicó sobre Simón, Juan y Santiago. ¿Recuerdan? Los que vinieron el sábado pasado. Resulta que ellos tres eran pescadores. Y antes de Cristo, esos pescadores no pudieron atrapar nada. Llegó Cristo y hubo una pesca milagrosa. Y después de Cristo, cuando Cristo murió y ellos volvieron a su labor de ser pescadores, no pudieron atrapar nada. Hasta que volvió Cristo y hubo una pesca otra vez milagrosa. ¿Saben por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Tal vez tú tienes planes en tu vida, tal vez tú te vuelvas a ellos pensando que ahí está la respuesta, pero déjame decirte, separados de mí nada podéis hacer, porque todo tiene que ver para la gloria de Dios. Amén. Cierra sus ojos y oremos. Padre,